Bienvenidos a este vídeo sobre cómo cargar Slowly Changing Dimensions castigando lo menos posible a nuestro Data Warehouse relacional utilizando SQL Server Integration Services 2012 y SQL Server Motor Relacional 2008 R2. Mi nombre es Pau Sempere y trabajo como Data Platform Specialist en el área de inteligencia de negocios en SolidQ. Bien, a la hora de cargar una Slowly Changing Dimension en nuestro Data Warehouse tenemos varias alternativas. La primera sería utilizar un NoLDB command para hacer actualizaciones fila a fila sobre la dimensión que queremos actualizar. Este componente es fácil y rápido de configurar, pero solo aceptable en casos en los que tengamos dimensiones pequeñas o que tengan muy pequeñas cantidades de cambios en cada carga, ya que tendremos que ejecutar sentencias update para cada fila que llegue por el flujo de Integration Services, con el consiguiente decrecimiento del rendimiento que esto puede traer. También podemos utilizar el componente que viene con el producto, el SCD Component o Slowly Changing Dimension Component. Con este componente tendremos la facilidad de que contamos con un asistente que nos guía a lo largo del proceso de configuración y que es un componente nativo del producto, por tanto estará soportado en siguientes versiones. Pero también tendremos que tener en cuenta que cuando nos encontramos en una situación como antes, con una gran cantidad de cambios o dimensiones muy grandes, vamos a apreciar un decrecimiento del rendimiento bastante significativo. La opción que utilizaremos aquí es la opción de una tabla de cambios o tabla delta, que consistirá en una tabla auxiliar en nuestro motor relacional donde almacenaremos todas las modificaciones a aplicar en nuestros miembros de la dimensión, y una vez almacenadas estas modificaciones utilizaremos un SQL task para ejecutar una sentencia update donde aplicaremos todos los cambios de forma masiva sobre la dimensión a la vez, en el mismo bloque. Aunque este método es ligeramente más trabajoso que los anteriores, necesita un poco más de trabajo para ponerlo a funcionar, tenemos que ofrecer un rendimiento bastante mayor y que admite ciertas optimizaciones. Por ejemplo, utilizar índices en las tablas a la hora de hacer el update. Aún así, al utilizar esta técnica deberemos tener en cuenta ciertas dificultades que nos pueden surgir, como por ejemplo que estemos provocando bloqueos si hay otros procesos accediendo a la dimensión, o que al realizar toda la sentencia update dentro del mismo batch, dentro del mismo bloque, estemos haciendo crecer el load de transacciones de nuestra base de datos relacional de manera bastante importante. Suponemos que la base de datos relacional está en modo de recuperación simple, que es lo más habitual cuando hablamos de data warehouses. Esto puede suponer un problema realmente importante en bases de datos con múltiples transacciones por parte de múltiples usuarios o incluso aplicaciones que están constantemente realizando transacciones sobre la base de datos. Así, el load de transacciones puede llegar a crecer, se puede llegar a aumentar su tamaño de tal manera que agote todo el espacio disponible en el disco donde esté alojado, y puede provocar que nuestra transacción o múltiples transacciones que se estén dando en ese momento fallen. Para simular esto hemos restringido a 10 megas el crecimiento del load de transacciones de una base de datos de prueba, sobre la que vamos a aplicar una sentencia update del tipo que podríamos necesitar para cargar una Slowly Changing Dimension con esta alternativa. Podemos verlo si clicamos botón derecho sobre la base de datos que se llama pruebas, y en Properties veremos que sus ficheros, el fichero de log, lo tenemos restringido a 10 megabytes. Vamos a poder ver aquí que está restringido a 10 megas. Bien. De acuerdo, pues vamos a ver un proyecto de Integration Services donde tenemos un paquete que primero inserta los nuevos elementos y carga las modificaciones en la tabla de cambios, y luego ejecuta una sentencia update que podemos ver dentro de este task, este SQL task. Podemos ver que es la misma que habíamos visto antes en el SQL Server Management Studio. Vemos que utilizamos un inner join para unir la tabla de clientes con la tabla delta utilizando una columna de identificación, en este caso ID cliente o ident en el caso de la tabla delta. Necesitaremos una tabla, columnas de identificación en las tablas para poder hacer este inner join y aplicar este cambio masivo, y en estas columnas es donde podríamos aplicar, por ejemplo, nuestros índices para mejorar el rendimiento. Si ejecutamos este paquete veremos que falla en la aplicación del update. Vamos a clicar cancel y vamos a ejecutar el paquete, y vamos a ver que una vez cargue las modificaciones, nosotros ya lo tenemos preparado para que no cargue nada, simplemente ejecute el update, vamos a ver que este paquete va a fallar. Acabamos de ver que ha fallado, y cuando vamos a progress vamos a ver por qué ha fallado, y nos encontramos con que nos dice que el log de transacciones para la base de datos pruebas está lleno. Es decir, ha agotado el tamaño
del log de transacciones. Este sería el mismo caso que podríamos tener con un log de transacciones que está alojado en un disco y que por el efecto de múltiples transacciones abiertas a la vez ha crecido tanto que ha agotado el espacio que tiene disponible en el disco. Para evitar esto podemos utilizar un pequeño script como el que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Donde para cada iteración actuamos sobre n filas. En este caso tenemos un operador top para las primeras 10.000, pero se debería adaptar a cada escenario dependiendo de la presión sobre la base de datos. Si tenemos relativamente poca presión, podríamos subir el tamaño de este top, es decir, el tamaño del batch, el tamaño de cada bloque que va a efectuar. Y si tenemos más presión, pues podríamos tener que reducirlo para intentar incidir lo menos posible en el rendimiento total de la base de datos. De esta manera, cada vez que se ejecute el update sobre las primeras 10.000 filas, SQL Server va a poder reutilizar el espacio en el log de transacciones porque se va a realizar un commit. De esta manera, el log de transacciones se podrá reutilizar y no tendrá que seguir creciendo hasta llegar al límite de su capacidad total. Es importante que añadamos una cláusula where para limitar el update, para limitar la aplicación de este update, porque de otra manera podríamos incurrir en un bucle infinito y nunca acabaría, el update estaría constantemente ejecutándose. Como vemos en el script, lo que hace básicamente es considera una variable llamada filas y aplica el update de las 10.000 primeras tantas veces como sea necesario. Luego asignamos con la variable row count, lo metemos a la variable filas y vamos viendo cuántas se han actualizado. En el momento que no quede ninguna por actualizar, en este caso no quede ninguna en que el nombre del cliente sea diferente al nombre que hay en la tabla delta, encontraremos que filas ya es 0, la variable filas ya vale 0 y por tanto el bucle acabará. Bien, vamos a sustituir la sentencia que teníamos en el paquete de Integration Services por este otro script. Lo vamos a meter en nuestro control flow. Vamos a abrir el task y vamos a pegar nuestro script. Clicamos OK y vamos a volver a ejecutar el paquete para ver qué pasa. Ejecutamos el paquete. Y ahora vamos a ver que no solo no falla, sino que se ejecuta en relativamente poco tiempo. En este caso estamos actualizando una dimensión de más o menos medio millón de filas con una tabla de cambios de unas 250.000 filas aproximadamente. Bueno, pues vemos cómo aplicando una simple técnica de ejecución por batches, de actualización por batches, podemos conseguir ahorrarnos este tipo de presión contra el log de transacciones y asegurar que nuestra carga tiene muchas menos posibilidades de fallar por esta razón. Aún así, los dos temas que hemos comentado a lo largo del vídeo, como son el escalado de bloqueos, al principio lo hemos comentado, y también el crecimiento y llenado de log de transacciones, son conceptos mucho más delicados y extensos de lo que hemos visto aquí. Son temas que se pueden ver en mucha más profundidad. Podréis encontrar en los libros en línea de Microsoft y también en el blog del equipo relacional de SolidQ, en el rincón del DBA, en solidq.com/blogs, recursos e información detallada sobre estos fenómenos y las técnicas para poder trabajar con ellos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos tutoriales.